Buen día a todos, me place presentarnos. Somos Natalia Ramírez y Luis Fernando Torres. Bienvenidos de antemano a nuestro video sobre la historia del pensamiento económico. Los invitamos a recorrer junto con nosotros los siguientes acontecimientos. Pensamiento económico en la era antigua. Comprende del año 300 a.C. hasta el siglo VI y se desarrolló en Oriente Medio, el Mediterráneo, China y la India. En la era antigua, la economía no era vista como una ciencia, sino como el conocimiento de asuntos domésticos. En la era antigua, el pensamiento económico se caracterizaba por los siguientes puntos, como el control del Estado sobre la producción agrícola y minera, como la producción de bienes manufacturados por artesanos libres, como también las grandes construcciones por iniciativa gubernamental y mediante la contratación de mano de obra, etc. Algunos de los autores más representativos de la era antigua fueron Platón, quien analizó la estructura política y económica del Estado, Aristóteles, con los tipos de justicia, Neptune, que incluyó cómo organizar la casa, entrenar y administrar la servidumbre, el buen liderazgo y la capacidad humana, y Santo Tomás de Aquino, quien acuñó la utilidad humana de bienes y el orden natural de la creación. Algunas de las escuelas más importantes en la era fue la Escuela de Salamanca y la Escuela Escolástica. Economía preclásica. A lo largo del periodo preclásico se da un gran paso a la evolución de las sociedades agrícolas, la religión, la política y el inicio de la civilización. Características de la economía preclásica. Primero, fue un punto álgido y fundamental para la formación de los mercados y el posterior nacimiento de la ciencia económica. Segundo, a lo largo del periodo preclásico se da un gran paso a la evolución de las sociedades agrícolas, la religión, la política y el inicio de la civilización. Tercero, el pensamiento económico de la época era el mercantilismo, en el cual se construyeron los mercados nacionales europeos, aprovechando el impulso que daba el incremento de la demanda externa generada por las nuevas rutas comerciales. Y cuarto, los mercantilistas. Desde Montcretien de 1675 a 1721 hasta Richard Cantillon de 1680 hasta 1734, pasando por Colbert, aportaron la mayor parte de las ideas que luego se resumieron en la economía clásica. Algunos de los autores más representativos de la economía preclásica fueron Antoine de Montcretien, quien fue un soldado dramaturgo, aventurero y economista francés. Por otro lado tenemos a Richard Cantillon. Richard Cantillon fue un economista nacido probablemente en el año 1680 en Irlanda y fallecido en 1734, autor del libro Essai sur la nature du commerce en general, ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, considerado por William Stanley Jevons como la cuna de la economía política. Pensamiento económico en la economía clásica. Esta es una escuela de pensamiento que comprendió el periodo que va desde 1776 hasta 1848. La economía clásica se desarrolló principalmente en el contexto histórico de la Revolución Industrial. ¿Qué es Revolución Industrial? Pues es un cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía y pasa a depender de la industria. Esta se localizó principalmente en Gran Bretaña. Allí nació, pero luego se extiende al resto de Europa. La revolución industrial se caracteriza por tener cambios tecnológicos, socioeconómicos y culturales.
La primera característica es la aparición de máquinas de hilar y tejer, entre otras, que consiguen aumentar rápidamente la producción con poco personal. Otra característica es que surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. También podemos decir que se da una revolución agrícola. ¿Qué es esto? La revolución agrícola es la gente del campo viajando a las ciudades. ¿Por qué? Porque hay poca necesidad de mano de obra en el campo gracias a la tecnología, creando así una nueva sociedad dividida entre la burguesía, que eran los dueños de la industria, y el proletariado fabril, que eran los trabajadores. La revolución industrial se divide en dos etapas. La primera, de 1760 a 1870, que se caracteriza por un gran decrecimiento de la población, que produce mayor mano de obra y mayor producción. Y una segunda etapa que se caracteriza por nuevas fuentes de energía y nuevos materiales, pero que se acaba por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Adam Smith nació en Escocia en 1723 y murió en el año 1790. Afirmaba que existía una mano invisible que regulaba el mercado y por ende el Estado no debía intervenir. También creía que el capital se dividía en dos tipos, el fijo y el circulante. El fijo son la maquinaria, edificios, etc. Y el circulante son los dineros con que se realizan las inversiones. Creía en la individualidad del hombre y que éste era capaz de maximizar sus utilidades. Creía en la división del trabajo para poder maximizar la utilidad y la productividad. Y creía que debía existir un comercio internacional dependiendo de la ventaja absoluta de los países. Thomas Malthus fue otro de los principales autores de la economía clásica. Su tesis se resume en los siguientes puntos. Primero, la población crece más rápido que la producción de alimentos. Segundo, cuando se aumenta la producción de alimentos por encima del crecimiento de la población, se estimula la tasa de crecimiento. Y tercero, si la población aumenta muy por encima de la producción de alimentos, el crecimiento se frena debido al hambre, las enfermedades y las guerras. Decía que la población crece de forma geométrica y el crecimiento económico de forma aritmética. Con esto propuso implantar un control sobre la natalidad y las guerras con dos principales soluciones, por así decirlo. Decía que debía aumentar la tasa de mortalidad aumentando las guerras, las hambrunas, las enfermedades y pues la pobreza. Y segundo, creía que debía bajar la tasa de natalidad aumentando la edad donde las personas debían casarse. David Ricardo, propuso la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Afirmaba que debía haber una división internacional del trabajo con el comercio exterior. Decía que el precio normal o valor de una mercancía está determinado por cuánto trabajo se invierte en ella. Bueno, en esta unidad vamos a ver los neoclásicos y los neorricardianos. Los neoclásicos es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción de los consumidores, mientras que los neorricardianos es una escuela que se deriva de la lectura cercana y la interpretación de David Ricardo. Uno de los principales autores neoclásicos es Hermann Göring, que fue el primer autor que desarrolló su teoría del consumo sobre el principio marginal, bastante completa de hecho, y su principal obra fue Las leyes de intercambio entre los hombres. Otro gran autor neoclásico es William Stanley Jevons, y sus aportes se pueden sintetizar en 3 puntos. 1. Fue uno de los fundadores del marginalismo y la teoría de la utilidad. 2. Ideó el concepto de utilidad marginal. Y 3. Es considerado el precursor de la econometría. Otro gran autor neoclásico es Karl Menger, que desarrolló la teoría de la marginalidad, el concepto de utilidad marginal y el concepto de costo de oportunidad, con su contemporáneo Alfred Marshall. Además, tuvo un gran impacto con su teoría monetaria y el uso del dinero.
Y por último, en los neoclásicos tenemos a Alfred Marshall, que dio a conocer el concepto de elasticidad como una variación en los precios que puede afectar a la cantidad de demanda. Aportó nuevos términos como los bienes complementarios, que son aquellos que se utilizan conjuntamente para cubrir una necesidad, y por el contrario los bienes sustitutivos, que son aquellos que pueden suplir a otro bien para poder cubrir la misma necesidad. Nos habló del excedente del consumidor, que es la diferencia entre la utilidad total que obtenemos de un bien o servicio y su precio de mercado. Y Alfred Marshall agregó a los factores de producción un cuarto, que es la iniciativa empresarial. Y por otra parte tenemos a Piero Sraffa en los neorricardianos, y él decía que cada sector no puede trabajar sin los demás, y que los productos eran a la vez mercancía y medios de producción. Además también habló sobre la inflación en Italia tras la guerra. Mercados imperfectos, keynesianismo y economía del desarrollo. Mercados imperfectos. Un mercado imperfecto es aquel en el que las condiciones de oferta o demanda se encuentran condicionadas o alteradas de alguna manera que impide la normal evolución. Pueden ser debido a el monopolio, solo hay un vendedor de un bien. También por la oligoxonio, hay pocos compradores de un bien. Oligopolio, hay pocos vendedores de un bien. O el monoxonio, solo hay un comprador de un bien. ¿Cuáles son las características? Bajo de un grado de concentración de empresas, los vendedores tienen influencia sobre el precio. También existen diferencia de productos. También existe información incompleta en el mercado, precios altos y niveles de producción bajos, o existencia de fuertes barreras de entrada al mercado. Keynesianismo. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. En conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo en momentos de crisis. John Maynard Keynes, nacido el 5 de junio de 1883 y fallecido el 21 de abril de 1946, fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. Centró su carrera en explicar la depresión económica y la naturaleza de los ciclos económicos. Proporcionó recomendaciones de política para reconducir la economía hacia el pleno empleo y reducir la severidad y duración de los ciclos económicos. El socialismo. El socialismo consiste en una ideología en pro de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Las principales características del socialismo es 1. Que persigue la igualdad social, 2. La abolición de la propiedad privada, 3. Mayor control por parte del Estado, 4. Nacionalización de los medios de producción y por último la sustitución del sistema capitalista por uno comunista. El socialismo tiene origen en 1830 con los socialistas utópicos y su principal objetivo era la materialización de la denominada revolución del proletariado, paso necesario para que el Estado pasase a estar en manos de la clase obrera, y así el sistema pasaría de capitalista a comunista.
Uno de los principales autores del socialismo es Charles Fourier, que fue considerado el padre del socialismo utópico, y gracias por su experiencia en viajes por Francia pudo estar en contacto con las clases más necesitadas y desarrollar una política de gobierno y organización social adecuada para dar resolución a los problemas que padecían, de forma cooperativa en la que se repartían los beneficios de forma equitativa y justa. La economía pública es una parte de la economía que se ocupa de la actividad económica y el financiamiento que corresponde a una administración pública. Uno de los principales autores que habló sobre la economía pública fue David Hume, y su principal aportación fue la eludición de la teoría monetaria. Decía que no importaba qué cantidad de dinero existía en un país concreto, cualquier cantidad, pequeña o grande, es suficiente para hacer el trabajo del dinero de facilitar el intercambio. Él dio un ejemplo de que si cada persona el día de mañana obtuviera más dinero o se le duplicara. Teoría de la elección pública. La elección pública es una teoría que intenta explicar cómo las autoridades toman decisiones políticas buscando su beneficio personal, esto en lugar de optimizar el bienestar común. Ramas de la elección pública. Primero, la positiva. Estudia las decisiones colectivas o públicas de los agentes políticos. Segundo, la constitucional. Pretende desarrollar un marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil. Esta rama estudia los fracasos del gobierno como una respuesta a quienes sostienen que el gobierno debe intervenir ante los denominados fracasos del mercado. Así postula que la evidencia científica señala al gobierno y no al mercado, como el ente que debe ser limitado o reducido por el gobierno de la sociedad. Características de la teoría de la elección pública. Primero, parte del individualismo metodológico, es decir, el individuo se convierte en la unidad relevante de análisis. Segundo, se relaciona dentro del ámbito de las políticas públicas con la teoría de la elección social. Esta es una aproximación matemática que intenta explicar cómo el interés individual afecta la decisión del elector. Dicho estudio fue desarrollado por economista Kenneth J. Arrow. Buchanan observó que las consecuencias de políticas públicas deben ser asumidas por todos los ciudadanos y no solo por los autores. El autor más representativo de esta teoría es James Buchanan, nacido en 1919 y fallecido en el año 2013. Quien descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las elecciones políticas y gubernamentales, hallando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos a efectos de hacer posible la elección entre las diversas opciones existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el Premio Nobel de Economía en 1986. Economía institucional. Economía institucional es una corriente que se basa en las investigaciones antropológicas, sociológicas y psicológicas referente al comportamiento de los individuos, que buscan encontrar los hábitos propios de los mismos y cómo estos hábitos son consolidados por instituciones sociales concretas. Algunos de los principios de la economía institucional son que se basan en investigaciones antropológicas, sociológicas y psicológicas referentes al comportamiento de los individuos, como dije anteriormente, y se mueve de planteamientos generales respecto a instituciones de carácter evaluativo y adaptativo de los procesos económicos e intervención humana.
a teorías específicas relacionadas con las instituciones económicas o clases de economía, circulando de lo abstracto a lo concreto. Contexto histórico de la economía institucional. Esta se desarrolló con gran importancia en las facultades de economía estadounidense tras la Primera Guerra Mundial y cuenta entre sus precursores a científicos como John Common, Wesley Mitchell, Thorstein Veblen, este último considerado también representante de la psicología económica. Por otra parte, la economía institucional o el institucionalismo fue desechado después de 1930 por no poder proveer un enfoque sistemático viable a la teoría económica y por la noción errónea de que éste fue, en esencia, descriptivo y no teórico. El autor más representativo de la economía institucional es Thorstein Bunde Veblen. Nacido el 30 de julio de 1857 en San Francisco y fallecido el 3 de agosto de 1929, fue un sociólogo y economista estadounidense. Fue fundador, junto con John Common, de la escuela institucionalista norteamericana y más generalmente de la corriente institucionalista en las ciencias sociales. Su fama se debe a libros como La teoría de la clase ociosa y La teoría de la empresa económica, en los que critica de forma apasionada la evolución de la sociedad y la economía de su país. Y hasta aquí ha llegado nuestro viaje por la historia del pensamiento económico. Muchas gracias por su atención.